Disculpame, Telefuego. Desde el mundo responden al gran pueblo argentino. Y porque no hay otra posibilidad de encontrar lo que hemos perdido que en otros lugares que no son aquellos en donde extraviamos lo que extraviamos. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula más de ciclos. En el día de hoy vamos a hablar un poquito con el profesor Marcelo Arias, profesor y escritor, sobre el tema del discurso mediático y demás, cosas que no están mucho en la coyuntura de los medios masivos y los quiero traer hoy. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gastón? Buenas tardes. ¿Cómo te... Gracias por la invitación. Hola. ¿Cómo te encuentra la semana, ¿no? El lunes, el inicio de la semana, ¿cómo te encuentra? Bien, no especialmente mejor ni peor que otros días. La lógica de la semana que arranca y todo eso no me fatiga especialmente, ni me preocupa especialmente, así como tampoco me resulta muy especialmente estimulante que llegue un viernes. Digamos que puede ser hermoso un lunes y un espanto un sábado y una belleza un martes y un día atroz un jueves, así que no tengo preferencias con los días. Todos los días pueden ser buenos y malos. Marce, ¿querés contar un poco dónde estás dando clases vos? Bueno, yo fui alumno tuyo, pero para la gente que está escuchando por la radio y sale en streaming, y también que sos escritor también, qué es lo que escribís, para que te conozcan un poco. Bueno, yo ejerzo la docencia universitaria desde hace 26 años, con mucha alegría, con mucho orgullo, con mucha pasión, en universidades nacionales, en 3 universidades nacionales. Soy profesor titular de la Cátedra de Análisis del Discurso de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que al día de hoy es casi mi casa. Así lo siento, así lo vivo cada vez que voy. Soy docente de lingüística en la Universidad de Buenos Aires, en la que he estudiado allá lejos y hace tiempo. Y soy docente también de lingüística en la Universidad Nacional de Moreno, en la que también tengo la alegría de trabajar desde que esa universidad se abrió, hace ya 15 años aproximadamente. Esos son los 3 ámbitos académicos en los que ejerzo funciones de docente. Y como escritor, ¿qué es lo que te encuentra? ¿Qué escribís? ¿Qué tipo de cosas escribís como escritor? ¿Qué es lo que haces? Mira, la literatura es, te diría, la pasión más temprana que he acuñado desde niño, verdaderamente. Esa fue la razón por la que entré a la carrera de letras. Yo estudié letras. Luego hice un posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades y demás, pero y la escritura literaria, o sea, siempre fui muy lector desde muy pequeño. Y la escritura de literatura, la escritura de ficción concretamente, fue algo un poquito demorado en mi vida. Tardé muchos años en ponerme a escribir con cierta sistematicidad. O sea, escribir intermitentemente, cada tanto, algo, bueno, escribir un cuento, algo, empezar algo, dejarlo, abrir un archivo, etcétera, o esas cosas, ¿no? De la inconstancia en la que tantas cosas luego se pierden o se desdibujan. Esa inconstancia la abandoné bastante grande, te diría, hace unos 10 años más o menos. Intento producir ficción, no te diría que con regularidad, pero bueno, intentando destinarle el tiempo que siempre dije que le quería destinar y que nunca me había permitido destinarle. Ahora lo vengo haciendo y bueno, ya he publicado 3 libros de ficción. Un libro de cuentos que se llama La Barrera del Sonido, el año 2016. Otro libro es una especie de crónica de viaje que se llama Un Mundo Estrecho, del año 18. Luego se me descontinuó un poquito por la pandemia, que nos provocó tantas cosas en la vida. Algunas personas les provocó la muerte, a otras les provocó serios traumas. A mí afortunadamente no me provocó nada mucho más grave que demorar mi siguiente libro de ficción. Es algo de lo que en verdad no puedo quejarme.
por lo que recién en 2023 publiqué mi siguiente libro, que se llama La inercia de los cuerpos, mientras escribía una novela en la que vengo trabajando desde hace varios años y que he terminado un primer borrador hace un par de meses y que bueno, ahora estoy empezando a ver qué hago, si la publico, dónde la publico, si la presento en algún concurso por ahí para hacerla rodar por ahí, pero bueno, acabo de concluir por primera vez algo que he deseado hacer desde tiempos inmemoriales y nunca había hecho, que es escribir una novela. Marcel, y te traigo un poquito esto a lo que vamos a sobre el tema que me interesa debatir. Vos cuando escribís y componés, cuando escribís en tus libros... no compongo nada. No, por eso me confundí. ¿Sos consciente de que descompongo cosas. ¿Sos consciente que en ese momento le estás escribiendo a una audiencia y que esa audiencia puede interpretar lo que vos decís de cierta forma u otra? ¿Sos cuidadoso con eso, con tu lector? ¿O te inspirás y lees? Al escribir ficción no estoy teniendo mucho en cuenta eso. Un poco sí, pero trato de al momento de escribir ficción no estar pendiente de cómo va a ser recibido eso, ni por quién va a ser recibido eso, porque ahí está la maravilla de la literatura, ¿no? Uno escribe algo, si tiene la fortuna de que se lo publiquen, el libro circula, uno pierde afortunadamente la noción de por dónde anda un libro de uno, quién lo lee, cómo lo decodifica. No, al momento de producir ficción no estoy contemplando en los modos en que va a ser recibido, salvo en algunos detalles muy particulares. Si puedo escribir algo que bordea algo un poco engorroso o algo un poco que me resulta o revulsivo, cosa que en general no frecuento, pero si me voy para un lado medio raro, ahí un poquito puedo estar pensando, pero si no, no. Sí he tenido cierta consideración de la recepción con algunas notas de opinión que he escrito y que se han publicado por ahí. Ahora hace tiempo que no lo hago, pero escribí varias notas de opinión en Página 2 y por ahí. Ahí sí, cuando escribí esas notas, sí, estaba pensando cómo se iba a recibir, qué se podía entender, qué no se podía entender, dentro de lo inmanejable que eso resulta, ¿no? Pobre de aquel que cree que puede escribir algo y manejar la recepción. Eso es algo sin duda que abierto. Pero bueno, al escribir una nota de opinión sobre por ahí algún tema político, en Página 12, hace algunos años, estaba contemplando cómo se leía o cómo se podía llegar a interpretar lo que uno hacía. ¿Y cuánto influye un poco el saber sobre un tema determinado, a esto cuando vos haces una nota de opinión y demás, tu conocimiento, en la influencia que eso ejerce en el lector? El uno tener un conocimiento que otra persona quizás no lo tenga, a uno también puede imprimir eso su idea propia de lo que piensa sobre determinado tema. Te voy a ir a un tema más abstracto, no sé. Si yo sé que la economía de tal país está mal, y yo sé un poco de economía y voy a imprimir mi opinión sobre lo que sé de economía y sé que lo va a leer alguien que no sabe más de economía, ¿cuánto entra ahí mi percepción personal y cuánto influencio en otra persona? Si se tiene en cuenta eso. Bueno, es difícil poder responder con precisión tu pregunta, es complejo. Cuánta incidencia hay de la opinión personal y cuánto va a incidir en el otro. Lo que sí puedo decirte respecto de cuando uno produce algo sobre algún tema que más o menos domina, más o menos conoce, es si va a estar contemplando que eso sea para un público general o que no sea para un público general. Esto lo digo pensando sobre todo en la función docente, el docente en la universidad al momento de explicar algún tema y a veces tener que explicar algo que por ahí puede resultar un poco árido. El docente tiene que buscar la manera de que esa aridez no llegue como tal. Creo que es algo que tiene que hacer cualquiera. Hasta tendría que hacerlo el médico cuando te explica lo que te pasa y te habla en difícil y no lo entendés. Creo que el médico que te habla en difícil y no lo entendés requeriría que el paciente le diga, mire doctor, discúlpeme, si yo no le estoy entendiendo, tan bien no está haciendo usted su trabajo, por más eminencia que sea. Y esto llevado al terreno que vos mencionaste, el de la economía, resulta especialmente relevante. Cuando un economista te explica de modo demasiado técnico cosas que no entendés, algo raro está pasando ahí, porque está queriendo regodearse en su conocimiento. Aquel que se regodea en su conocimiento de cualquier cosa y no es entendido por aquel a que lo escucha, para mí está haciendo las cosas mal.
intenta chapear ante el otro, mostrarse sólido, pero si el otro no te está entendiendo, estás haciendo las cosas mal. Eso creo que le pasa al docente dentro de la universidad, le pasa al conocedor de cualquier disciplina y pasa en la economía, porque la economía es una disciplina sobre la cual la mayoría de las personas no tenemos conocimientos técnicos muy específicos, y cuando desde un estudio televisivo, desde una radio o en cualquier lado, un economista imparte conocimiento económico sin que se le entienda mucho, algo sospechoso hay para mí. Es raro, sí, me pasa a mí también esto que decís. ¿Y cuánto influye el que vos seas escritor y demás a la hora de vos poder explicar esto y bajar un poco los conceptos a tierra? ¿Hay alguna relación de eso, del Marcelo escritor, que lo ayuda a usar otras referencias, alguna metáfora, o que sea, para que el concepto se baje más a tierra y se entienda? ¿O son dos áreas totalmente distintas? ¿No te lo pones a pensar? No, la escritura de ficción no hay conceptos a bajar a tierra. La escritura de ficción no. Pero esa composición de vos como escritor, a la hora de vos tenés un proceso creativo para componer y demás, a la hora de explicar una clase. Yo no compongo nada, yo perdón. compongo cosas. A la hora de escribir, perdón. Soy un descompositor. Pero a la hora de escribir y demás, ¿aparece algo de esto de facilitarla para explicar que vos tengas esa mecánica de escribir y demás, o no se relaciona? Para mí son ámbitos distintos, ¿no? La escritura de ficción, no hay mucho para explicar. Incluso tiendo a creer que llevado a términos narrativos, cuanto menos explicativo es un texto, mejor. A veces hay algo interesante en las discusiones literarias, ¿no? Sobre un texto, que vos querés transmitir algo y lo explicás mucho. Hay algo medio de subestimar al lector si le explicás excesivamente algo. No solo de subestimar al lector, sino de perder riqueza al texto. Si vos sos muy explicativo en un texto literario, no anda bien para mí. No anda bien porque subestimás un poco al otro y porque pierde riqueza al texto. Esto no quiere decir que haya que escribir de un modo críptico, que nadie entienda lo que decís, no me interesa eso, no me interesa ese tipo de literatura tampoco. Hay escritores como raros, que escriben raro. Bueno, tampoco lo desprecio, pero digo, no es una estética que a mí me interese ni como lector, ni para producir, mucho menos. Pero eso de lo explicativo en la literatura es algo medio raro. Por eso es un ámbito muy distinto, el ámbito de la escritura y el ámbito de la vida universitaria, que, dicho sea no tan de paso, a veces parecen un poquito incompatibles, ¿no? Porque cada una de las actividades que yo realizo, las dos actividades centrales a las que me dedico, la docencia universitaria y la escritura de ficción, cada una sospecha un poco de la otra, ¿no? O sea, en el ámbito académico, soy un docente universitario, pero que escribe ficción, lo cual a algunas personas podría sonar raro, ¿no? Poco serio de un docente universitario que escriba ficción y se dedica a la literatura. Y en el ámbito de la literatura, alguien que escribe cuentos, que escribe alguna novela, como acabo de escribir, y que a la vez da clase en la academia, tiene algo medio acartonado aparentemente. Son lugares comunes, esto que digo, y para mucha gente esto no ocurre así, y cada día de mi vida intento combatir esa dicotomía y hacer ambas cosas y ser la misma persona todo el tiempo, o algo parecido a eso. ¿Y cómo conviven esos dos mundos en vos? ¿Vos que te sentís las dos cosas? ¿Te sentís un poco más docente, un poco más escritor? ¿O como decís vos, lucho todos los días y a ver qué sale de esto? No, me siento muy bien en ambas tareas. Por eso me siento un privilegiado, porque son dos cosas que hago con mucha alegría. Son dos cosas que hago con mucho placer. La docencia universitaria es mi trabajo. Y tengo la fortuna y el privilegio de seguir haciéndolo con alegría y que cada cuatrimestre que empieza a enfrentar un curso nuevo y sentirme estimulado por lo que pueda generarse, por lo que pueda producirse, no solo por lo que yo pueda transmitir, sino por lo que se pueda crear, por la dinámica que funciona. Me pone muy feliz que eso me siga ocurriendo. Tal vez otros docentes, a veces los años pasan y ya se empiezan a agobiar un poco y les agarra una especie de tedio con el laburo. A mí afortunadamente no me ocurre, salvo excepcionalmente un día que dormí mal y voy a dar clase, estoy cansado y la paso un poco mal. Pero salvo en esos casos particulares, la docencia universitaria la sigo realizando con una pasión que me da mucha felicidad, y la escritura de ficción también. Solo que esto último no tiene buena prensa. Es difícil conquistar tiempos para escribir ficción, no está bien visto en cierta medida. Existe cierta concepción general de que el tipo que destina un par de horas del día a tratar de escribir literatura, ¿viste? Podría ser algo más útil, ¿no? En vez de ponerse
Entonces hay que pelear contra todo eso en todos los ámbitos, y yo lo hago. Libro esa batalla contra esa adversidad al modo que puedo. Hay días que puedo más, días que puedo menos. Tampoco es que escribo con regularidad como un escritor profesional, que no lo soy, un tipo que todos los días se siente y todos los días escribe 6 horas. No puedo materialmente hacer eso. Pero bueno, en los últimos años me he autoimpuesto cierta disciplina para la escritura de ficción, cierta disciplina, no tremendamente rigurosa, pero cierta disciplina que me está permitiendo producir. Sí, y yo en eso te entiendo un montón, nada que ver, mi anécdota personal lo que voy a contar, de tener varias pasiones también. A mí me pasa que yo en mi laburo, ahora hace un año encontré que soy profe de pádel, nada que ver, yo vivo del pádel, tengo un circuito, tengo un programa de cada stream, mi fuente de trabajo es el pádel. Es lo que más me gusta. ¿Profesor de pádel? Profesor de pádel soy, sí, desde hace... Estamos hablando, y todas las pavadas que venimos hablando hasta acá, en vez de hablar de eso, es alucinante. Eso. Y es quizás lo que hoy en día, yo cuando me quedé sin laburo el año pasado, me reinventé a algo que hice toda la vida, que fue dar clase de pádel. Ahora es lo que más me gusta el pádel, no lo sé, pero es lo que me da de comer. Ahora, ¿qué hago también? Bueno, hago esto, que es lo que tiene más relacionado con mi carrera, hago teatro, y es difícil decir, che, combinar esos mundos que encima son muy distintos entre sí también, ¿no? Porque mi yo deportista, el yo que va a la facultad es muy distinto, el que viene acá a hacer teatro, y entiendo eso de tener varias pasiones y tratar de unirlos. Marcelo, lo que te decía, insertando un poquito más en el tema, ¿qué poder tienen los medios de comunicación en la sociedad? ¿Ejercen algún tipo de poder los medios hoy en día? ¿Y cómo se efectúa ese poder? Los medios producen discursos, y los discursos tienen mucha incidencia en la vida social, en la vida individual, en la identidad de las personas, en la subjetividad de las personas. Siempre los discursos intervinieron en la subjetividad. Los discursos estatales siempre históricamente intentaron moldear la subjetividad, y todo eso hoy adquiere un relieve muy particular, no solo en referencia a los medios tradicionales, sino a las redes sociales, las plataformas y todo eso, ¿no? Porque creo que estamos asistiendo a novedosas modalidades de intervención en la subjetividad. Cuando digo la subjetividad me refiero al modo en que uno se concibe a sí mismo, en el que uno se piensa a sí mismo. Hoy en día creo que eso tiene un nivel muy novedoso, ¿no? Los discursos, lo quieran o no, manipulan, digamos, a las personas, manipulan sus ideas, intervienen en sus ideas, y por supuesto esto no siempre es inocente, desde luego, y hoy en día esto está ocurriendo de un modo que me parece novedoso. A ver, por ejemplo, lo pienso en niveles de sociabilidad muy básicos, ¿no? La amistad, las relaciones de amistad, que hoy muchas veces no transcurren en un café, sino a través de una plataforma, ¿no? Y esa comunicación está permanentemente mediada por discursos que entran, porque le mandas un mensaje a un amigo y te entra un video de no sé quién, y te aparece una notificación de no sé qué cosa, y hay como una especie de permanente intervención discursiva en tu vida doméstica. Por no hablar de los medios tradicionales y esas cuestiones, desde luego, ¿no? El modo en que los discursos formatean la subjetividad a través de la prensa, la televisión, la radio y todo eso. ¿Y vos crees que con esto, perdón te interrumpo, Marcel, no, me gusta esto que decís de las plataformas, porque antiguamente, sin la explosión de internet y demás, la forma tenía de comunicarse era la radio, el papel prensa y la televisión. Y uno cree ahora que con el tema de las redes sociales está más democratizada la información, o es la percepción que uno a veces le da, porque claro, yo a un clic estoy de ver 20.000 informes, 20.000 diarios, y a mí lo que me pasa con respecto, que quienes siguen teniendo el discurso preponderante en las noticias, ya sea en internet, sigue siendo los mismos que tenían el discurso preponderante en la televisión. ¿Esto es casualidad? ¿Esto es por el poderío económico que tiene un medio? ¿Esto por lo que decís vos también de las formas de manipulación que tiene el discurso sobre la sociedad?
porque no es consciente, sin nombrar ningún medio en particular, que los principales medios que se hicieron a la historia de los medios tradicionales, hoy también estén dominando un poco las redes sociales. Entonces, ¿influye solo el factor económico o hay un mensaje atrás de eso también? Creo que no es un fenómeno solamente económico. Hay una cuestión también cultural que va de la mano de lo económico, porque el poderío económico de los grupos hegemónicos requiere también persuasión cultural para que pueda funcionar, ¿no? Como cuando se dice el concepto de poder, ¿no? Existe el poder económico, el poder político, el poder coercitivo y el poder simbólico. Y no hay poder económico ni poder político que pueda prescindir del poder simbólico para poder sostenerse. Entonces, es un terreno que no podemos reducir solamente a lo económico. Y cuando hablaba recién de la democratización, del mayor acceso y todo eso, sí, es como, ¿sabes qué me hiciste acordar? Como si un señor mayor puedo recordar cuando empezó la televisión por cable. Cuando yo era chiquito en la televisión había 4 canales de televisión y uno que se veía muy poco. Canal 7, Canal 9, Canal 11, Canal 13 y Canal 2 que lo enganchabas a veces y movías la antena. Después empezó la televisión por cable y parecía algo del orden, no sé si llamarlo de la democratización, pero de cierta apariencia de libertad en función de la cual vos con un control remoto sentado en tu casa pasabas canales y tenías en ese momento 30, 40, 50, después 80, después 170 canales de televisión y hacías cierto ejercicio de libertad de yo veo lo que quiero, porque tengo tantos canales que yo veo lo que quiero. Hoy creo poder trasladar esta imagen al acto de scrollear. Vos tenés el teléfono y vas bajando el dedito y vas viendo, ¿no? Abrís Instagram y vas bajando y vas viendo, esto lo veo, esto no me gusta, no, esto me gusta, vení, sube para arriba de nuevo, ¿no? Es ese dedito que maneja, que decide. Yo creo que hay una falsa sensación de decisión en ese dedito, porque ya sabemos los caprichos no tan caprichosos del algoritmo, ¿no? Y el modo en que ahí hay un fenómeno interesante de tener en cuenta, ¿no? Cómo los algoritmos están funcionando, distorsionando la percepción, porque hay un encuadre, ¿no? El algoritmo define qué cosas te llegan, qué cosas no te llegan, entonces vos tenés un abanico de opciones dentro de la cual te sentís bastante libre, pero esa libertad está medio restringida. Y esto en cierta medida se puede vincular con el concepto de encuadre en los medios clásicos, los medios tradicionales, ¿no? El recorte de la realidad. Ocurre un hecho y del hecho te cuentan un pedacito. Y ese pedacito pretende ser aquel a través del cual vos comprendas el hecho completo. Entonces hay un recorte deliberado. Esto lo trabaja la teoría del framing, ¿no? Que yo lo trabajo en la universidad y se trabaja en muchos lados. El encuadre de las noticias, ¿no? Bueno, el algoritmo también juega eso. Es interesante atender a... Cuando hablo de la distorsión perceptiva del algoritmo me refiero al hecho de que uno tiene una cuenta de Instagram o de Facebook o de Twitter o de lo que vos quieras y claro, le aparecen cosas más o menos vinculadas a lo que consume. Quizás una representación un poco distorsiva del campo de ideas que hay por ahí, ¿no? Yo creo que podemos pensar que quien lee el diario o quien leía el diario de papel hace algún tiempo y entendía que el mundo se reducía a lo que su diario le decía y había otros diarios que decían otra cosa. O la señora que mira TN todo el día y piensa que el mundo empieza y termina donde se lo dice Nelson Castro. Nelson Castro le explica cómo es el mundo. Y la señora cree que el mundo es lo que le cuenta Nelson Castro. Pero por ahí la señora sabe que hay otros periodistas diciendo tal vez otra cosa. Ahora, con el algoritmo me parece que este fenómeno se extiende a niveles que estamos empezando a conocer. A mí, ¿sabes qué me pasa con eso? Con el algoritmo, a diferencia de... Esto me gusta, por eso quiero recargar acá. Antiguamente esto que vos decís, Nelson Castro te cuenta la noticia, cómo ve él el mundo y yo miro TN todo el día y me sigo por esos periodistas. Acá me pasa que las historias que uno ve en TikTok, en Instagram, esto de scrollear Reels, son cosas que te cuentan en primera persona. Una persona que es X, que no la conoces hasta ese momento y está dando una opinión sobre algo y te da un poquito más de empatía porque dice, este flaco no lo conozco, no tiene un rol social, no tiene un medio, está hablando de su casa, opina esto, se asemeja a lo que pienso yo. Y eso para mí es más poderoso todavía que lo que eran los medios de comunicación, porque hoy te da que, bueno, si fulanito de tal piensa como yo y no representa a nadie, esto es lo que piensa la mayoría de la gente. Y si esto está padrinado...
apadrinado de un No, poder absolut- económico atrás. Es como, ¿quién es fulanito el que está hablando en realidad? ¿Es un pensamiento propio que tiene él? ¿O viene de un discurso que hay detrás? Que antes en el periodismo, creo que eso se rompió un poco, que vos podés ver, bueno, este periodista representa este tipo de ideología. Hoy en el algoritmo te muestra a cualquier persona hablando sobre cualquier tema y no sabes de dónde viene eso. Absolutamente de acuerdo en lo que decís de esa paridad entre quien lee y aquel que produjo, porque una cosa era decir, bueno, el periodista dice tal cosa, yo lo acompaño o no lo acompaño, pero en todo caso hay cierta lejanía respecto del periodismo. Si bien el periodismo intentó históricamente tratar de acortar eso, ¿no? Mediante recursos que la universidad se estudia, ¿no? Te mira a los ojos en el noticiero y trata de que te sientas que estás cerca suyo y toda esa historia, pero vos sabés que el tipo que está en la tele está con camisa y corbata ante una cámara de televisión y no se parece a vos. Mientras que el usuario de red social, el otro pibito como vos, el otro chaboncito como uno, que está opinando, hay un montón de chabones que se parecen a mí que están opinando y opinan parecido a mí, lo cual refuerza mi idea. Ahí es donde se introduce, en el medio de todo ese proceso, se introduce una novedad a la que ya nos fuimos acostumbrando, pero que resulta fuertemente inquietante, que es el troll. Porque de pronto hay un montón de chaboncitos que piensan como yo, lo cual refuerza una opinión que yo tengo, pero de pronto esos chaboncitos no existen. Es un par de personas que están con unas máquinas laburando, construyendo opinión, y hay uno que labura de instalar una opinión, y en función de eso formatea mi subjetividad. Y yo paso a repetir lo que están diciendo personas que no existen. Y es muy... Porque hay alguien que ha resuelto que yo tenga esa opinión. Tampoco esto es tan, dicho así, parece como que hay un dedo que decide todo. No es siempre todo tan así, ¿no? Hay cierto nivel de discernimiento, a veces en un usuario de una red social, pero sabemos que en líneas generales funciona fuertemente así. Quien no tiene opinión formada sobre un tema, quien no tiene imposición sobre ciertas cuestiones que no conoce mucho, bueno, ve la paridad de voces sobre un tema y se encuentra repitiendo eso. Cuanto menos conocimiento tengas sobre un tema, más propensos sos a repetir lo que otros dicen sin saber bien de su validez. Sin saber bien si vos estarías totalmente de acuerdo con eso si lo pensaras. Pero hay algo de repetir como loros medio lo que ocurre, medio lo que se dice, la instalación de agenda y todo eso que es cada vez más inquietante, insisto, el adjetivo. A mí me pasa, y yo creo que es un tema que hemos hablado en la clase de análisis del curso, que salió el tema, que yo planteo. Si vos tenés un laburo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, estás trabajando todo el día, llegás a tu casa, te tomás 1 hora y media al Roca, a las 7 comprás para comer, estás en tu casa a las 8 de la noche. En el medio pudiste scrollear un poco Twitter, ahora llegás y prendés la tele y no te da el momento para ponerte a analizar estas cosas. Yo a veces siento que esto es algo que se puede analizar en el ámbito académico y no hay una plataforma o hay algo que a mí me pueda hacer parar la pelota y decir, bueno, che, esto, lo que yo estoy consumiendo en las redes sociales tiene otro devenir y otra ideología. Porque siento que si no uno, cuando dice, no, vos consumís Clarín, La Nación, te están lavando la cabeza, el troll, y chicanear, lo que a veces yo veo mucho, no entendés lo que estás leyendo. Bueno, esa persona quizás tiene otro contexto. ¿Crees que hay un poco también de estos medios hegemónicos de tapar todo esto que nosotros estamos hablando para que al fin y cuenta ni uno ni se le ocurra por la cabeza pensarlo? Porque yo pienso en esa persona que labura todo el día y... Que decía recién y que lo remitías a alguna clase mía, me suena muy razonable porque yo digo explícitamente algo parecido a lo que vos acabas de decir. En el ámbito académico, en el ámbito sobre todo de estudiantes de periodismo y comunicación social, reflexionar sobre esto, y bueno, fíjate esta noticia, fíjate cómo la cuenta La Nación, cómo la cuenta Clarín, cómo la cuenta Página 12, por qué la cuenta así, a quién responde, etcétera, puede ocurrir hasta cierta medida porque estamos tratando sobre eso. Ahora, al ciudadano común, que está laburando un montón de horas, y que como vos dijiste, en una figura que yo repito casi textual en clase. Sí, por eso me acordaba. Llega a su casa a la noche, y a duras penas pudo mirar un titular del diario en el kiosco de revista, o prendió la tele y vio el canal que estaba ahí, para enterarse un poco de lo que pasa, porque tiene como cierta conciencia de querer saber lo que pasa, hasta por cierta pretendida responsabilidad cívica, quiere saber qué pasa, y el saber qué pasa es prender un rato la tele, porque tiene 20 minutos para ver la tele e irse a dormir porque al día siguiente se levanta a 5:45, y ya fue, y prende la tele y está TN o cambia, justo el otro está pagando, y mira cualquier cosa, ve un ratito de lo que puede,
Y a ese ciudadano no se le puede acusar de no estar consumiendo suficientes medios que le permitan tener una postura propia, porque el tipo dice, yo laburo 14 horas por día, viajo 2 de ida, 2 de vuelta, en total son 18 horas, no tengo mucho tiempo de evaluar versiones y ver por qué este periodista responde este grupo económico y por qué intenta que yo piense esto. El tipo lee lo que puede, mira lo que puede, se entera lo que puede y consecuentemente no tiene esa ocasión que a veces intentamos fomentar en el ámbito universitario para estudiantes de periodismo y comunicación social, de quienes esperamos que no incorporen discursos con la liviandad con la que a veces un ciudadano medio se ve forzado a hacerlo. Pero evidentemente de todo eso se saca partido, claro, sí. Las grandes corporaciones sacan partido. Cuando digo grandes corporaciones no hablo solo de corporaciones económicas, hablo de algo que trasciende un poquito de eso. Porque también, insisto, hay una especie de cuestión cultural que da vuelta a todo esto. Lo económico tiene una pata en lo cultural. Para que se puedan desarrollar en la Argentina las privatizaciones en los años 90, que luego fueron para atrás, que luego intentan volver a ser instaladas, primero, antes de esa actividad político-económica, se convenció culturalmente a la gente de que el Estado era ineficiente, que lo estatal siempre es malo, que no sé. ¿No? Bueno, entonces digo, hay algo también de laburo mental en la gente, una inserción cognitiva en la gente para luego llevar adelante medidas económicas, porque las medidas económicas así de la nada no salen, necesitan cierto suelo. ¿Por qué se habla, sino de la dictadura cívico-militar? Porque bueno, hubo también cierto intento de crear una especie de sensación en la sociedad de, ¿no?, el hartazgo de la política que seguimos conociendo al día de hoy, el hartazgo de la política. Siempre hay sectores a los que les interesa que la gente esté harta de la política. Y fíjate cómo terminan los experimentos que nos hartan de la política. En algún momento, hartados de la política y de los políticos, que los políticos son todos malos, tomaron el poder los militares en la Argentina. 20 años después, o 30 años después, hartados de nuevo de los políticos, tomó el poder un empresario en la Argentina. Que fue más. Y algunos años después, de nuevo el hartazgo de los políticos, toma el poder sí. Señor inclasificable. Y dicho esto también, me interesa ver, yo siempre me pasó con el tema de la dictadura, que yo nunca comprendía, y va a colación de lo que decís vos, de cómo en ese momento el clima social no se manifestaba en contra de eso, de lo que estaba sucediendo, y lo tenía tan naturalizado, y gente de esa edad que vio la dictadura y más me dice, no, es que hay mucha gente en ese momento que le parecía que la dictadura estaba bien. Y va un poco con el clima de época, de lo que se está viviendo, y a lo que concierne a los medios de comunicación. ¿Cuál es el laburo, no solamente desde el discurso, sino... Mirá, sí. Perdón, me Sí. tienta mucho interrumpirte. No soy tan viejo como para recordar con detenimiento la dictadura, porque era muy niño, pero sí fui a la primaria en dictadura. Y para que veas lo que es el clima de época, te voy a contar algo brevemente. Cuando yo iba a la primaria en una escuela pública en dictadura, cada vez que había en el aula alguna cuestión que ocurría, que no sé, que a un compañerito le faltaba la caja de marcadores, ¿viste? ¿De dónde están los marcadores de Gastón? ¿Quién agarró los marcadores de Gastón? Digan quién agarró los marcadores de Gastón, porque si no lo dicen, van a ir pasando de a uno a la dirección en donde está la máquina detectora de mentiras, a la que no se le puede mentir. La máquina detectora de mentiras te va a hacer hablar. ¿Está bien? A niños de 7, 8, 9 años nos decían que había una máquina que te hacía cantar lo que vos no querías decir. A la distancia, a veces eso es una metáfora de la picana. No había ninguna picana en la escuela en la que yo iba, pero mirá el clima, mirá lo que es un clima instalado cultural en donde a niños a los que no se les hablaba de todo esto, se les decía que el que no quiere hablar, hable igual, porque al que no quiere hablar lo hacemos hablar porque tenemos los instrumentos para que hable y no pueda callar lo que nosotros queremos que diga. Me hiciste acordar a eso, ¿no? Hablando de los climas que se generan y a la inocencia de los niños, que algunos estaban aterrados. Sí, que... Otros no, otros decíamos, no puede haber, no puede haber una máquina que sepa todo. Yo le vi a esa máquina decir que comí 2 medialunas a la mañana cuando en verdad comí 3. ¿Qué máquina hay que pueda saber eso? Decíamos algunos los que nos sentíamos más científicos.
pero había como 20 pibes que estaban aterrados, porque era un clima de terror el que se vivía y se les trasladaba a los niños a los niños en su inocencia, ese clima espantoso que se vivía en la Argentina, espantosa de esos años. Y es fuerte, la verdad que es fuerte, visto así. ¿Y cuánto entran? A mí me parece que, y esto ya es más, quizás no sé si filosófico, pero para mí el gran triunfo del capitalismo y hace que siga persistiendo hoy en día es que esto que estamos hablando entra desde lo cultural, desde la cotidianidad de la casa. ¿Hay algo en los medios de comunicación de instalarte en tu hogar como ser un miembro familiar más? Que a mí me dice, che, si mi tío de lejos me está dando este consejo de que ir por este camino está mal, o si haces esto te va a ir mal, como en este caso la maestra, si digo una mentira, tengo el detector, el medio acompaña como si fuese un familiar más, metiéndote en tu vida, preguntándote cómo estás, interaccionando, y me aconseja. Eso genera un clima de siento confianza. Entonces, si me lo está diciendo, es porque me quiere, a grande rasgo, ¿no? Sí, por supuesto. Y esto que decís se viene desarrollando desde hace 40 años de modo creciente. La familiarización, la familiaridad con el comunicador. Yo lo trabajé esto en un libro que se llama La noticia televisiva, lo que vos decís exactamente, el modo en que el periodista se mete en tu casa como parte de tu familia. Yo ponía el ejemplo de Sergio Lapehue, no sé si sigue estando, creo que se habrá juntado. No sé. Creo que está en Canal 2 ahora, sí. Mira, cuando Sergio Lapehue empezaba a decir a la noche, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal el día? ¿Fue un día largo? Bueno, acá estamos, te vamos a acompañarnos hasta la 1 de la mañana. Hasta te pedía como una especie de aguantar los trapos, ¿viste? Quédate conmigo, estamos hasta la 1 de la mañana, nos quedamos acá, ¿me vas a acompañar? Y en realidad no era él un innovador de eso, ya venían otros haciendo esas cosas, pero él lo llevó a un nivel muy alto, en donde intentaba construir una familiaridad a partir de la cual tornarse creíble. Porque ya no era un periodista modelo 1972 por televisión, hablando así serio, ahora vamos a dar las noticias. No, era como un chabón amigable, que se te hacía un poco el amigo, pero esto no es para el patrimonio de Lapehue. Esto viene ocurriendo de modo creciente y Lapehue era como un muñequito muy, muy particular en eso, porque lo hacía de un modo muy, muy excesivo. Pero esa personalización, ese mismo también en los noticieros con el nombre del conductor, el noticiero de Santo, Mónica y César te acompañan, porque ya son como parte de tu familia, tienen, ¿no? Bueno, Mónica y César encima eran matrimonio, entonces había un juego ahí en donde César hacía un comentario de fútbol y Mónica lo miraba, ay, cansada del fútbol, ese estereotipo de que los tipos hablamos de fútbol y las mujeres se cansan, todo el estereotipo lo llevan adelante para conseguir lo que hoy llamamos empatía. Hoy es el nombre que le damos a eso, empatía. Empatizar con el conductor del noticiero, que es el que después me baja línea. A mí me pasa... Ese que después me dice cómo debo ver el mundo. Entonces, ese señor con el que me sentí familiarizado, hasta por ahí si yo era del mismo equipo de fútbol que él, lograba una complicidad extra con eso, o no. O esa señora que manifestaba su cansancio con la pasión futbolera de los hombres. Entonces desde la casa la señora empatizaba con Mónica en ese sentido, luego ese conductor del noticiero me decía cómo tenía que entender yo la política. Y ya se había ganado mi confianza, porque ya éramos como amigos en cierta manera, ¿no? Es muy loco pensarlo así, y justo hay un ejemplo, cómo también los tiempos cambian y transcurre todo muy rápido. Ayer, creo que fue ayer, Gastón Edul, no sé si lo ubicás a Gastón Edul, que cubre la selección argentina y demás, un periodista deportivo, estuvo en la mesa de Juanita Viale. Y en la mesa salió un tema de conversación donde Gastón Edul hace una alucinación de que ahora los amigos de él están mejor económicamente, que ahora un argentino puede comprar su casa y que antes no había una especialización. Fue un discurso algo de esa forma que se viralizó mucho en Twitter diciendo ¿quién puede comprar su casa hoy en día? Pero lo raro y lo que yo me detenía a pensar, por eso a veces digo, esto que estamos hablando de lo académico y no, yo decía, claro, Gastón Edul chocó lo que dijo, porque vos lo ves siendo amigo de los jugadores de la selección argentina, siendo un tipo amigable, que de política no se mete y demás, entonces que salga con un comentario tan disruptivo en una mesa, relajado, un comentario, choca.
Veo este comentario a los 20 minutos. Responde un tuit sobre que lo estaban bardeando diciendo que él no hizo mención a ningún partido político, que en realidad es una sensación de lo que él vivió, que no mezcla la política porque no sabe, y bueno, discurso para lavarse la mano, que saludo a Gastón, pero fue así, de despersonalizar, no, yo de economía no sé, no me meto, no hablo de política, pero lo dijo. Y yo pienso, che, alguien que a Gastón le cae bien y no lo funaron porque lo que sea, y lo sigue Gastón Edul. Te bajó línea el tipo. En 2 segundos. Yo de todo lo que me decís, lo único que te puedo decir es que cuando al día siguiente esta persona de la que hablas dijo yo no me meto en economía, no me meto en política, ahí está mintiendo. Eso es mentira, definitivamente es mentira. Porque si el día anterior en la mesa televisiva de Juana Viale dijo que este es un momento de la Argentina en el que especialmente uno puede comprarse una casa, cosa que no ocurría en otro momento, es un comentario de neto corte político, de política económica, altamente sospechado de tener intereses, porque suena como una afirmación un poquito discordante. No parece ser un momento en el que uno pueda comprarse una casa. Alguien dirá, hay gente que puede comprarse una casa en cualquier momento de la historia, lo cual es real, y hay gente que no puede comprarse una casa en ningún momento de la historia, lo cual también es real. Ahora bien, no es este un momento de la historia argentina en donde especialmente la gente, ese conglomerado tan heterogéneo que solemos usar con liviandad, pueda fácilmente comprarse una casa ni por las tapas. Por tanto, quien dijo eso está haciendo un comentario de neto corte político vinculado al económico. Si al día siguiente dijo que no hablaba de economía y que no hablaba de política, mintió. ¿Y cómo chocan estos personajes, no? Porque vos, es que estoy hablando, vos lo ves como el chabón amigable, tu amigo que habla con la selección, y pum, te tira un discurso. Y bueno, que a veces yo pienso, y eso es algo que también me interesó mucho en la cátedra que vimos, que uno a veces capaz hasta lo puede dar sin darse cuenta un recorte de opinión sobre algo. Uno opina, capaz el chabón estaba sentado ahí en la mesa y en la realidad tiene todos amigos que lo pueden hacer y dijo, sí, la verdad, mis amigos se pueden comprar una casa. No sé si es específicamente el caso, pero lo que hoy que pensando en la buena predisposición igual que puede tener Gastón Edul, uno cuando es comunicador tiene que entender que lo que está diciendo, sea una experiencia propia o una anécdota, hay un oyente que lo está escuchando. Y eso puede repercutir. No creo que ese comentario tenga gravedad como la que sí tienen otras cuestiones que un comunicador a veces se permite sin ningún tipo de filtro. O sea, coincido con vos en que un comunicador no puede permitirse decir ante un micrófono cosas que se pueden permitir en una charla de café. Yo en este momento acá hay cosas que no diría tal vez en una clase, o mejor dicho, acá no diría algunas cosas que en una clase diría, y en una clase no diría cosas que por ahí digo en una mesa de café, porque son ámbitos distintos. Ese comentario que me estás mencionando no me parece de gravedad. Me suena un comentario interesado políticamente. A algo está jugando ese comentario, eso creo. Pero tampoco me parece grave, no me suena como decir, bueno, un comunicador tiene que tener cuidado con lo que dice. Bueno, que el tipo diga que le parece un momento en que la gente puede comprarse una casa, suena como una frase que intenta tirarle un centro al gobierno, no más que eso. Lo cual no me parece especialmente grave, qué sé yo, o sea, a la luz de cosas que se dicen por televisión, a la luz de cosas que pasan por televisión. Viviana Canosa tomando dióxido de cloro durante una pandemia y alguna gente entendiendo que si una comunicadora hace eso en ese momento de atrocidad, puede tomar eso para poder curarse una enfermedad que no sabíamos ni qué era y la gente se murió, eso me parece más grave. O la xenofobia explícita o el racismo explícito me parece más grave. Una manifestación xenófoba racista me parece más grave que un comentario interesado políticamente. Me parece. Y cuando un comunicador, esto en tu opinión, hace ese tipo de comentarios xenófobos y demás, lo hace al margen de que tiene un interés, ¿no? Porque sabe que hay un oyente que está en línea en ese pensamiento, un poco le habla a ese oyente que quiere escuchar eso. ¿Cuánto hay un poco de también meto mi ideología para que me escuchen todo y un poco le estoy hablando al que sé que piensa como yo? Está buena la pregunta, porque es cierto que hay alguien que te está siguiendo para que hagas eso. Estoy pensando en Babi Echecopar, en esos programas que hacía, que insultaba a la gente, que le preguntaba de qué barrio sos, y si le decía un barrio del conurbano, la desacreditaba por eso solo, y le preguntaba qué nombre tenía, y con ese nombre, y decía unas barbaridades, unas atrocidades. Si el tipo hacía eso era porque había gente que lo seguía. Y había gente que lo seguía porque había gente que no se escandalizaba.
Entonces ahí hay una dinámica interesante entre los medios y la sociedad, cómo juegan el uno para con el otro. Luego podemos discutir hasta qué punto nos parece atractiva una propuesta radiofónica o televisiva de un tipo que se permita esos niveles de xenofobia y racismo, pero si se los permite es porque hay suelo para ello, lo cual requiere una reflexión que trasciende la condena a ese comunicador. La condena que uno le hace a Babich, no sé, creo que ahora no debe hacer lo mismo, porque ahora no le reditúa eso, pero en su momento lo llamaba alguien, ¿de dónde sos? De La Matanza. Bueno, dicen La Matanza, entonces sos una... Sí, ¿no? sí. Unas cosas que no quiero ni repetir, una cosa, un siniestro total. Aparte desde un lugar atroz, ¿no? Él reconociéndose, yo vivo en San Isidro, yo ando en un coche importado, yo tengo un reloj de oro, ¿no? Una cosa deplorable por donde la mires, una construcción siniestra por donde la mires, pero creo que el análisis que podemos hacer de ese tipo de fenómenos no debe circunscribirse a la condena que nos merezca el comunicador de discusión, que me la merece, sin duda que me la merece, pero hay algo más complejo. No solamente decir qué siniestro es este tipo, sino qué pasa que este tipo tiene un programa y lo sigue teniendo. Qué pasa que hay un espacio que se le da y qué pasa que hay un público que lo sigue. Porque si el tipo tuvo un programa de esas características en el aire alguna cierta cantidad de tiempo, bueno, porque había gente que lo miraba. Si nadie lo mirara, seguramente el programa no hubiera continuado. Entonces, ¿merece mi crítica al comunicador? Absolutamente. ¿Se reduce a eso el análisis del fenómeno? No, es un poco más complejo. Y Un poco más complejo. como esto, una de las últimas preguntas que quiero ir haciendo para ya liberarte, uno de los últimos temas que quiero tocar es también cosas que traigo, justo también quería la charla con vos porque traigo cosas que hemos visto en la clase y que me parecen muy interesantes. Me recuerdo una clase, un titular que traíste, no me acuerdo qué diario, que decía algo así como sobre determinado tema hay cierta preocupación. Baja la inflación, hay cierta preocupación. Una cosa así decía el titular. Desde los medios de comunicación, ¿cómo lograr para que esa cierta preocupación, que vaya a saber quién es el que está preocupado por el tema que están hablando, ya sea si el dólar bajó, subió, lo que sea, se llega a un empatizar en nosotros y que llega, qué preocupado, en Afganistán bajó la bolsa de comercio, qué sé yo. ¿Cómo lograr esa construcción? No sé si te referirás a ese, pero un titular con el que yo a veces trabajo en clase, es un titular del diario La Nación de los años 90, una editorial de La Nación cuyo título era "Preocupa la demanda salarial". Eso. Una exquisitez, ¿no? Porque ahí hay un proceso de impersonalización del discurso que tiene efectos y persigue objetivos muy claros y muy concretos. Cuando yo leo "Preocupa la demanda salarial", si uno realiza cierto análisis del discurso, del fenómeno, advierte ciertos fenómenos, pero si uno no lo realiza como le ocurre al fulano que va a laburar y cuando se baja del tren mira la tapa del diario en el kiosco de revista del kiosquero amigo de él y le preocupa la demanda salarial y por ahí está desprevenido de esos temas, ahí se habla de una preocupación que no se la emite a nadie en particular, no se dice a quién le preocupa, me lo expresan de un modo impersonal que universaliza un particular, esto es, habrá una preocupación particular para alguien, pero no me dicen, a la patronal le preocupa la demanda salarial de los trabajadores, me dicen, preocupa la demanda salarial, como si esa preocupación nos incluyera a todos, si le preocupa a la humanidad, al cosmos, a la vida, ¿no? Es una preocupa la demanda salarial, como dicho, una cosa de todos, y eso me invita a que me preocupe a mí también. Porque al lector desprevenido, es decir, a la mayoría de la humanidad, ese titular la está invitando a que se sume esa preocupación, porque me están contando de algo que ocurre, no que ocurre a alguien. Yo tomo ese ejemplo porque resulta especialmente atractivo. Preocupa la demanda salarial. La prueba inequívoca de la falsedad del carácter universal de esa afirmación es que esa preocupación no la tienen, por ejemplo, quienes realizan la demanda salarial. Si alguien realizó la demanda salarial, pues entonces a esas personas no les preocupa si la realizaron. Sin embargo, cuando se le informa preocupa la demanda salarial, se le otorga un carácter universal, algo que responde a un sector particular. Esa demanda le preocupaba a alguien en particular, posiblemente al lector prototípico de La Nación, o a aquel a quien quiere parecerse el lector de La Nación. Y consecuentemente se invitaba a cualquiera que leyera
a que se sumara esa preocupación y todos condenáramos la demanda salarial y las consecuentes medidas que la demanda salarial pueda tener, tales como un paro, como un piquete, como un corte, etcétera, etcétera, etcétera. A mí esto que hace referencia a vos, también llevándolo un poquito a la actualidad, cuando vos ves algunos móviles que le dicen, che, ¿y qué te parece cómo está la economía o cómo estás vos? Y no, la verdad que te dicen a veces algún móvil, no, hay que ajustarse porque tenemos que achicar gastos, que el Estado te tiene que achicar y que hay mucho ñoqui, mucho parásito. Y vos estás trabajando, no, a mí me echaron hace 6 meses, pero estás mal, le dice. No, pero bueno, tenemos que hacer el esfuerzo ahora. Lo tenemos que hacer nosotros, el esfuerzo. Lo tenemos, es inclusivo para que nosotros laburamos y me encanta cómo entra ese discurso. Y dice, bueno, sería más fácil, tienen que hacer el esfuerzo y nosotros, bueno, seguimos con nuestra vida. Pero ¿cómo impacta eso? Y dice, che, me estoy quedando sin laburo. No puedo tener una mirada crítica tampoco, decir. Mirá, muchas de las cosas que venimos diciendo hoy ocurren fuertemente, pero vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo. Lo que acabas de mencionar vos, yo creo que al día de hoy tiene un relieve que antes no tenía. Y creo que eso tiene que ver con la importancia que se le da a los discursos. ¿A qué me refiero? Hemos visto muchos testimonios de tipos a los que le ponen un micrófono y te dicen que las cosas están bien, aunque a ellos les vaya mal, y que por ahí se remiten a otra época más o menos cercana, en donde te dicen que las cosas estaban mal, aunque a ellos les iba bien. Bien, está muy distorsionado todo. Alguien dice, no, yo en el 2010, a mí me iba bien, pero el país estaba muy mal. Pero a vos te iba bien, pero el país estaba mal. Y ahora te dicen, no, en realidad el país ahora está bien. A mí me va mal, pero ¿cómo puede ser que haya tal distorsión entre los discursos que incorporás y tenés que repetir y tu experiencia propia? Yo creo que esa disociación entre el discurso y la experiencia propia hoy alcanza niveles que yo no tengo registrados. A un nivel que uno dice, no puede ser como alguien está explicando que las cosas están mal, pero que él está bien, o viceversa. Recuerdo algunos testimonios que eran como increíbles, ¿no? De tipos que decían, sí, no, pero en 2010, 2012, todo se venía abajo, un desastre, y vos que, no, yo me pude comprar la casa en el 2009, y en el 2011 pude hacer un viajecito que no había hecho, y en el 2013 me compré un coche 0 kilómetros que nunca había tenido. Pero como no es que el país se caía a pedazos. No, pero ¿y ahora qué pasa? No, bueno, ahora por suerte, ahora en Argentina, porque ahora estamos buscando un camino para salir adelante. ¿Y vos cómo estás? No, yo me quedé sin laburo, tuve que vender la casa que tenía, ando en bicicleta de nuevo porque el auto lo vendí. Pero no me decís que ahora la Argentina está bien. Sí, ¿y vos no sos la Argentina? No, pero yo... Y hay algo interesante que es culparse a sí mismo. Me va mal porque yo... ¿no? Me va mal porque yo algo habré hecho mal para que me vaya mal. Y ahí aparece, conectando con esto y para cerrar y te pido una reflexión final, esto de las historias en primera persona, ¿no? Otra vez, de mucha gente, y bueno, me está yendo mal, en TikTok, ¿no? Pero estamos haciendo el esfuerzo y vamos a salir adelante. Que ya no te lo dice un periodista de saco y corbata como hablamos hoy, hoy te lo dice una persona como puedo estar yo parado acá y influenciando vaya a saber quién. Bueno, hoy hay mucho así. Y dicho esto y como reflexión final, Marce, te quiero preguntar, ¿qué herramientas puede llegar a generar la sociedad, si es que existen, para poder prevenirse de estos discursos? ¿Y qué es lo que pueden hacer los comunicadores de buena fe, o si es que pueden hacer algo, para que haya una comunicación, un ida y vuelta más claro? ¿Se puede, no se puede? ¿Está en camino? Esa reflexión final que quiero dejar para vos, Marce. Para mí el debate sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual, que hace algunos años nos ocupó, hubiera sido la herramienta para que todo esto pudiera salir adelante. ¿A qué me refiero? A que hubiera más voces divergentes las unas con las otras. Mientras el repertorio mediático esté más o menos reducido a 2 o 3 voces más o menos concordantes las unas con las otras, ¿viste cuando se habla ahora del nado sincronizado? Que pasás todos los canales de ciertos sectores y están diciendo todo lo mismo, incluso con las mismas palabras, con un nivel de cinismo que llama muchísimo la atención. Yo creo que me parece bien las plataformas, bueno, lo que estás haciendo vos, lo que hace mucha gente en otro tipo de medios, me parece que es una búsqueda. Porque al día de hoy hay un cinismo en donde vos ves a un notero que por la calle, un notero de La Nación Más, le pregunta a alguien por la calle cómo están las cosas, y el tipo
dice, no, si este país se cae a pedazos con este tipo que está gobernando, que está solamente gobernando para 3 o 4 amigos de Caputo, y esto se va, bueno, gracias, lo cortan rápido. Y a veces la periodista o el periodista dice, bueno, estamos trabajando en vivo, así que recogemos todos los testimonios, como si se disculpara ante su patrón. Antes no ocurría eso. Antes un notero en vivo era un notero en vivo y ya está. Ahora el notero en vivo, cuando no supo elegir la cara del que le pregunta, y el que le pregunta le dice algo que a su empleador le va a molestar, se disculpa en vivo ante su empleador. Bueno, estas son las cosas de trabajar en vivo. Claro, agarramos a uno que nos dijo lo que queríamos que dijera. Entonces, ¿para qué le pones el micrófono si sabes lo que querés que va a decir? Mejor dicho, ya tenés resuelto lo que querés que diga. ¿Sí? Es otra cosa. No me quiero extender en la reflexión final. El trabajo de los medios contrahegemónicos, de los medios alternativos, de los medios comunitarios, me parece que va por ahí la cosa, ¿no? Porque también las redes ayudan a eso. Ya no solamente para informarte tenés que ver lo que te dice en la televisión Wiñaski. También podés ver un canal de barrio, un programa de unos pibes, una radio que circula, un streaming, algo. Y me parece que ahí hay una batalla que se puede dar. Si va a tener éxito o no, la posteridad lo dirá, yo no te lo puedo decir ahora. A ver, ojalá, como yo dije en Instagram, en mi Instagram personal, cuando di nota a la publicación, yo dije que desde mi espacio, al menos desde este humilde lugar, voy a tratar de dar un discurso que en el mainstream y la coyuntura no se da para poder hablar este tipo de cosas. Al menos de un lugar uno siente que por lo menos puede aportar su granito de arena y espero que así sea. Muchísimas gracias, Marce, por haberte sumado a esta conversación. La verdad, muy, muy linda charla. Espero que te haya gustado y bueno, nos vemos en un rato porque yo tengo que dar finales. Y así que nos vamos a ver, nos vamos a estar viendo. ¿No rendiste la materia todavía no di el final. Voy a dar la hora. Vas a ser exigido más que los demás estudiantes por esta. No te rías, lo digo muy en serio, de verdad te lo digo. Bueno, gracias por la charla, fue muy divertida, muy interesante, muy rica, la disfruté, así gracias por la invitación. Muchas gracias, Marce. Nos vemos. Esto fue Marce Arias, en vivo para Welcome TV en la radio, y esto va a salir grabado la cápsula. Muchísimas gracias a los que bancan siempre. Nos vemos la próxima.